Buenas noches, México. Hace 48 horas les dije quién mató a Carlos Manso. Hoy tengo que revelar de salvo peor. Quienes deliberadamente lo dejaron morir. Esta madrugada terminamos de cruzar testimonios de 143 testigos con confesiones de sicarios detenidos. Los 14 guardaespaldas de Guardia Nacional se apartaron deliberadamente siguiendo órdenes del gobernador Ramírez Bedoya de no asfixiarlo, permitiendo que Osvaldo el Cuate Gutiérrez, familiar directo de operadores del CJNG, lo ejecutara tras merodear 30 minutos sin ser cuestionado. Y cuando civiles sometieron al sicario, un escolta lo ejecutó en la cabeza para silenciarlo. Cuando tienes 14 guardaespaldas, sin ninguno te salva alguien muy arriba de orden de no salvarte. Osvaldo el Cuate Gutiérrez es originario de Apatzingán, mismo municipio donde 11 días antes se ejecutaron a Bernardo Bravo, otro alcalde que combatía extorsión del CJNG. Pero lo explosivo es su conexión. El Cuate sobrino del Prángana, operador directo de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, Runo y Ross, en septiembre de 2012 Defensa los detuvo como segundo y tercer hombre del cártel Jalisco. Runo era el segundo después del Mencho. R2 era su lugarteniente. Rafael Álvarez confesó que recibía órdenes directas del Mencho para enviar drogas sintéticas a Estados Unidos. La cadena es clara. El Mencho ordenó personalmente la venganza por exhibir al Rino en calzones. Esa orden bajó a Runo y R2. Ellos la dieron a El Prángana. Y El Prángana eligió a su propio sobrino. El Cuate, no contrataron sicario externo, mandaron familia de confianza. Porque si el Cuate caía vivo y hablaba bajo interrogatorio, delataría no solo al CJNG, sino a los escoltas federales que cobraron para apartarse. Y eso significaría que el gobernador Ramírez Bedoya quedaría expuesto por dar órdenes que permitieron deliberadamente el asesinato. Los 143 testigos coinciden. 1 de noviembre, 7:40 de la noche, 20 minutos antes del ataque. Manso recorría altares con Dylan de 4 años en brazos. 22 testigos vieron cómo los 14 elementos comenzaron a alejarse uno por uno. No fue reposicionamiento, fue retiro calculado. Primero 2 guardias se alejaron a la derecha, luego 3 a la izquierda, después 4 más hacia atrás. Uno por uno hasta que el perímetro quedó vacío. Una testigo declaró que los guardias se apartaban como si tuvieran orden de dejarlo solo. Caminaban hacia atrás y se quedaban lejos. Otro, el presidente estaba completamente solo, no había perímetro visible. Y mientras se alejaban, el Cuate ya estaba adentro. Durante 20 a 30 minutos, dio varias vueltas alrededor de los altares posicionándose, midiendo distancias. 17 testigos vieron a un hombre de sudadera blanca merodeando nervioso, tocándose la cintura donde llevaba el arma sudando. Actuaba bajo efectos de drogas. Un testigo declaró que ese tipo estaba claramente drogado. Se veía en sus ojos en cómo no dejaba de tocarse la cintura. Cualquiera sabía que algo malo iba a pasar. Cualquier escolta detecta a un sujeto así en 30 segundos. Un tipo drogado merodeando media hora. Pero ninguno lo cuestionó, le dieron campo libre. A las 8:10 llegó el momento. Una familia pidió fotografía. Manso se agachó con Dylan en su cuello. El Cuate se abrió paso, sacó su pistola de 9 milímetros y disparó 7 veces a quemar ropa. Manso sintió los impactos desgarrando su pecho. Trató desesperadamente de proteger a Dylan, pero sus piernas cedieron y ambos cayeron violentamente sobre las velas encendidas. Dylan quedó empapado con la sangre caliente de su padre que le brotaba del pecho sobre su camisa blanca. El niño gritaba desgarradoramente papá, 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 una y otra vez, sin poder comprender en su corta edad por qué razón su padre ya no le respondía, por qué motivo solamente salía sangre espesa y oscura de su boca abierta, porque toda la gente que los rodeaba corría completamente aterrorizada entre alaridos desesperados mientras las detonaciones de los disparos aún retumbaban fuertemente en el aire de la noche. Los 14 elementos de seguridad asignados no estaban en ninguna posición adecuada para poder interceptar al atacante. Todos ellos estaban posicionados demasiado lejos del lugar exacto donde ocurrió el ataque porque deliberadamente les habían ordenado desde arriba que se apartaran del perímetro de protección. El Cuate disparó su arma repetidamente y después corrió tratando de escapar. Los escoltas finalmente reaccionaron ante la situación, pero definitivamente no fueron ellos quienes lograron detenerlo. Fue en realidad la multitud civil presente en el lugar, ciudadanos completamente desarmados y sin entrenamiento quienes lo alcanzaron corriendo detrás de él. Lo tiraron violentamente al suelo, lo golpearon con furia, lo sometieron físicamente, y esto fue presenciado y confirmado por 54 testigos.
oculares que lo vieron con sus propios ojos. El cuate quedó tendido completamente desarmado en el suelo, boca abajo, con las manos completamente inmovilizadas por los civiles que lo sujetaban. Estaba todavía vivo, completamente consciente de lo que sucedía a su alrededor, y en ese estado podía perfectamente confesar bajo interrogatorio quién exactamente le había dado las órdenes de ejecutar a Manso, quién específicamente le había facilitado el acceso al evento. ¿Cuál de los escoltas federales había cobrado dinero del narco para deliberadamente apartarse y permitir el ataque? Entonces, en ese momento crítico, un elemento uniformado de la Guardia Nacional se acercó caminando hacia donde estaba el sicario con su arma reglamentaria en la mano. El sicario ya estaba completamente controlado y sometido por los civiles presentes. No representaba absolutamente ninguna amenaza inmediata para nadie. Era en ese momento la prueba viva más valiosa de toda la investigación, y sin embargo el escolta federal le disparó deliberadamente en la cabeza y lo ejecutó sumariamente frente a decenas de testigos civiles. Un total de 28 personas presenciaron directamente esa ejecución. Una señora que estaba presente declaró después: lo mató cuando ya estaba completamente controlado en el suelo, ya no representaba ningún peligro para nadie. Un hombre que también estuvo presente testificó: todos los que estábamos ahí gritamos desesperadamente que no lo matara, que lo entregara vivo a las autoridades para que pudiera declarar, pero el guardia simplemente le disparó sin dudarlo un segundo. Pero existen detalles todavía mucho más perturbadores y reveladores de lo sucedido. Varios testigos presenciales declararon posteriormente bajo juramento que el escolta federal que ejecutó al cuate se acercó caminando hacia él con una calma absolutamente inusual y extraña, sin mostrar ninguna prisa, sin ninguna urgencia, caminando de manera pausada como si tuviera una orden completamente clara y premeditada de exactamente lo que iba a hacer en ese momento. Un testigo ocular declaró específicamente lo siguiente: el guardia llegó caminando, miró detenidamente al tipo que estaba tirado en el suelo ya sometido, sacó su arma de servicio con toda tranquilidad y le disparó directamente en la cabeza sin pronunciar una sola palabra, sin dar ninguna advertencia, como si ese acto de ejecución sumaria fuera parte integral del plan operativo desde el principio, desde antes de que todo comenzara. Otro testigo presente relató su versión: varios de nosotros que estábamos cerca le gritamos insistentemente que no lo matara, que ese hombre era evidencia crucial, que tenía que hablar y confesar todo lo que sabía, pero el guardia ni siquiera volteó a vernos ni una sola vez, ni siquiera mostró que nos había escuchado, simplemente apuntó su arma con frialdad calculada y disparó sin vacilar. Y lo que resulta todavía más grave y revelador de todo esto, los otros 13 escoltas federales que estaban posicionados cerca del lugar y que perfectamente presenciaron esa ejecución sumaria completamente injustificada, ninguno de ellos intervino para detener a su compañero, ninguno de ellos se interpuso para evitar el disparo, ninguno de ellos cuestionó en voz alta por qué razón estaba ejecutando sumariamente a un sicario que ya estaba completamente neutralizado y bajo control de los civiles. Simplemente todos se quedaron mirando en silencio, como si absolutamente todos ellos supieran perfectamente bien que ese sicario definitivamente no podía llegar vivo bajo ninguna circunstancia a ningún interrogatorio oficial, porque su confesión completa bajo presión delataría inevitablemente a demasiada gente poderosa e influyente, porque ejecutas deliberadamente a un sicario ya neutralizado precisamente para que no pueda hablar posteriormente, para que no pueda decir nombres específicos de funcionarios involucrados, para que no pueda señalar con exactitud cuál escolta federal cobró dinero sucio de él. CJNG, para que no pueda revelar públicamente quién exactamente filtró la información confidencial sobre los movimientos de Manso. El cuate ejecutado y muerto definitivamente no puede delatar a absolutamente nadie. 5 preguntas fundamentales que absolutamente nadie con poder quiere responder públicamente. Primera pregunta crucial: ¿dónde exactamente estaban posicionados los 14 elementos federales asignados durante el momento preciso del ataque mortal? Yo declaré públicamente que Manso tenía oficialmente 14 efectivos de Guardia Nacional asignados específicamente para su protección personal desde el mes de diciembre del año anterior, pero los 143 testigos oculares entrevistados coinciden unánimemente en sus declaraciones. No vimos ningún operativo de seguridad visible en el perímetro. No había ningún perímetro establecido de protección. Manso estaba completamente solo y vulnerable en ese momento. Entonces alguien aquí definitivamente está mintiendo deliberadamente. Segunda, ¿cómo pudo el cuate merodear 30 minutos sin ser detectado? Un sujeto drogado, nervioso, tocándose la cintura,
pero tuvo todo el tiempo para prepararse, elegir ángulo, esperar el instante preciso. Le dieron campo libre, no fue fallo, fue cumplimiento de órdenes de no intervenir. Tercera, porque los escoltas se alejaron justo cuando Manso recorría los altares más apartados. 22 testigos vieron cómo se retiraban sistemáticamente. Cuando Manso estaba más vulnerable, lejos de salidas con su hijo en brazos, la sincronización es demasiado perfecta. Recibieron orden de apartarse. ¿Quién la dio? Cuarta, ¿quién ordenó ejecutar al sicario cuando estaba sometido? El cuate estaba desarmado, controlado, podía confesar todo, y un escolta lo ejecutó frente a testigos, decisión espontánea o cumplimiento de orden de silenciarlo. Quinta, los 35,000 pesos detectados en depósitos eran solo para información. 20,000, 3 días antes. 15,000, al día siguiente en cuentas de personas con acceso a la agenda. Pero eso era solo pago por filtrar horarios. La pregunta que realmente importa y que nadie se atreve a hacer públicamente es cuánto dinero exactamente desembolsó el cártel Jalisco Nueva Generación a los escoltas federales que deliberadamente se apartaron y dejaron desprotegido a Manso, y de esa cantidad total, cuánto de ese dinero sucio terminó llegando directamente hasta el escritorio personal del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Porque cuando tú, como gobernador, das órdenes específicas de protección laxa, órdenes que coinciden de manera absolutamente perfecta con exactamente lo que el cártel necesitaba para poder ejecutar exitosamente a Manso. Cuando esas mismas órdenes que tú emitiste permiten deliberadamente que sicarios armados y bajo efectos de drogas meroden libremente durante 30 minutos completos alrededor de su objetivo sin ser detenidos, cuestionados ni siquiera observados, y cuando los escoltas federales que tú personalmente seleccionaste y asignaste resultan posteriormente haber cobrado grandes sumas de dinero directamente del narco, eso definitivamente deja de ser una simple coincidencia o un error administrativo. Y ahora déjenme darles los datos concretos y específicos que estamos rastreando en este preciso momento. Uno de los escoltas de los 14 elementos que fueron asignados oficialmente para proteger a Manso ganaba oficialmente un salario mensual de 15,000 pesos. Sin embargo, exactamente 3 días antes del asesinato, aparecieron de manera súbita 50,000 pesos en efectivo, depositados directamente en su cuenta bancaria desde un cajero automático ubicado en Apatzingán, que resulta ser exactamente el mismo municipio de origen del sicario apodado El Cuate. Otro escolta diferente de ese mismo grupo ganaba oficialmente 17,000 pesos mensuales como salario. Apenas 2 días antes del ataque fatal, este segundo escolta recibió una transferencia bancaria por la cantidad de 75,000 pesos proveniente desde una cuenta bancaria registrada en la ciudad de Guadalajara, cuenta que ya hemos identificado positivamente como parte de una red de lavado de dinero del cártel Jalisco Nueva Generación. Ya tenemos en nuestro poder los videos completos de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos donde se realizaron estos depósitos. Ya identificamos plenamente a las personas físicas que hicieron esos depósitos específicos, y en este momento estamos rastreando activamente si esas mismas redes de lavado de dinero tienen vínculos directos o indirectos con las cuentas bancarias del Gabinete de Seguridad del Gobierno Estatal de Michoacán. Porque cuando un escolta federal gana oficialmente 15,000 pesos al mes como salario y de repente, sin explicación aparente, tiene 100,000 pesos en su cuenta bancaria justo exactamente antes de que su protegido sea brutalmente ejecutado mientras él convenientemente miraba hacia otro lado, eso definitivamente no es producto del ahorro, eso es claramente un pago directo por traición premeditada. La única explicación posible es la siguiente, ¿no es cierto? Hubo una traición perfectamente coordinada desde el interior de la Guardia Nacional, y simultáneamente alguien con poder político dentro del gobierno estatal dio las órdenes superiores que hicieron posible materialmente esa traición. ¿No es así? Alfredo Ramírez Bedoya, el gobernador actual de Michoacán. Varias semanas antes del asesinato de Manso circuló ampliamente un video revelador y perturbador. En ese video se ve claramente cómo el gobernador se acerca directamente a Manso durante un evento público. Lo abraza sonriendo ampliamente de manera aparentemente amistosa. El gobernador pregunta, ¿qué pasó, presidente? ¿Cómo has estado últimamente? Manso responde de manera seria y escueta, aquí andamos trabajando. Entonces Ramírez Bedoya le hace una pregunta extraordinariamente inapropiada. Oye,
¿Y cuántos delincuentes has abatido últimamente en tus operativos? Manso se ve claramente incómodo con la pregunta. Responde con evasivas, pues hemos abatido a varios ya en coordinación con las autoridades. Pero el gobernador insiste de manera grotesca, riéndose abiertamente como si se tratara de un chiste. No, pero hablando completamente en serio ahora, ¿a cuántos delincuentes has abatido tú personalmente con tus propias manos? Manso, visiblemente molesto y tratando de mantener la formalidad institucional, responde: hemos intervenido siempre en estrecha coordinación con el ejército y todas las instituciones correspondientes. Ramírez Bedoya se ríe todavía más fuerte, minimizando completamente la gravedad del tema. Ah, no, presidente, esto es cosa seria. No te me pongas evasivo. Manso, ya claramente molesto y levantando ligeramente la voz, responde: claro que es cosa seria. Por supuesto que es algo muy serio lo que estamos enfrentando. Por supuesto que es muy seria. Ese video es evidencia de menosprecio. Mientras Ramírez Bedoya preguntaba sonriente cuántos había abatido como si discutiera fútbol, Manso recibía amenazas reales del CJNG como venganza por exhibir el rino. Mientras el gobernador minimizaba con risas, el alcalde pedía refuerzos porque sabía que el cartel iba a matarlo. Pero hay algo más grave. Fuentes dentro de Guardia Nacional confirmaron. Ramírez Bedoya coordinó personalmente la asignación de los 14 elementos que protegerían a Manso. Él fue el enlace entre el municipio y autoridades federales. Él participó en reuniones donde se decidió cuántos efectivos, qué elementos, bajo qué protocolos. Cuando Manso pedía refuerzos, pasaban por el gobernador. Manso le advirtió múltiples veces que las amenazas del CJNG eran reales y graves. Le dijo: sé que van a matarme en evento público, necesito protección reforzada. Pero el gobernador minimizó esas advertencias. Las trató como exageraciones de alcalde dramático. Y fuentes confirmaron que hubo orden verbal desde coordinación estatal a los 14 elementos. La instrucción: el alcalde Manso exagera las amenazas. Es muy dramático. No lo traten como presidente de la República. Déjenlo moverse con libertad. No restringan sus movimientos ni limiten su contacto con la gente que no se sienta acorralado. Déjenlo convivir naturalmente. Esa orden vino de la estructura de Ramírez Bedoya. No fue decisión de escoltas. Fue cumplimiento del lineamiento superior. Los 14 que se apartaron no desobedecían. Seguían órdenes al pie de la letra. Les dijeron: no asfixien al alcalde. Déjenlo moverse libre. Y eso hicieron. Se apartaron. Le dieron espacio. Y en ese espacio entró el cuate con su pistola y vació el cargador en el pecho de Manso. Pero hay algo que tengo que mencionar. Porque explica por qué fue tan fácil infiltrar y comprar elementos de seguridad. Semanas antes del asesinato, Manso tuvo conflictos violentos con policías locales y estatales. Circuló un video donde convocó a policías municipales que se manifestaron públicamente. Los regañó duramente. Y varios le contestaron agresivamente. Uno le gritó que él no lo había puesto ahí. Pero hay otro video todavía más explosivo. Manso tuvo un altercado físico con un elemento de la Guardia Civil Estatal. Y le soltó una cachetada en plena cara frente a todos. Ese video circuló durante semanas en todos los grupos de WhatsApp de corporaciones policiales de Michoacán. La humillación para ese elemento fue brutal y pública. Y cuando alguien del cártel Jalisco vio ese video, identificó al policía humillado, lo buscó personalmente y lo ofreció 20,000 pesos por simplemente decir dónde estaría Manso el 1 de noviembre. Cuando hay elementos resentidos, públicamente humillados, con deudas, el crimen organizado no necesita convencer demasiado. Solo necesita encontrar un traidor. Y con ese único traidor consiguieron información crítica que después se convirtió en 7 disparos mortales. Pero esos conflictos eran con policías locales y estatales. Los 14 guardias federales que fallaron no tenían ese historial. Ellos fallaron porque obedecieron órdenes del gobernador de protección laxa y porque algunos cobraron dinero del CJNG directamente. La pregunta: ¿eso fue incompetencia o complicidad? Porque cuando personalmente eliges guardaespaldas, cuando alguien te advierte que lo van a matar en evento público, cuando minimizas advertencias tratándolas como exageraciones, cuando das instrucciones de no proteger de verdad sino protección simbólica laxa, cuando permites que se aparten y cuando finalmente lo matan exactamente como advirtió en el tipo de evento que mencionó, eso deja de ser negligencia. Eso tiene otro nombre. La reacción en el funeral confirmó que la calle entera ya había llegado a esa conclusión.
Cuando Ramírez Bedoya apareció en la puerta de la funeraria, explotó la furia contenida. Cientos de voces gritaban al unísono: asesino, asesino, tú lo entregaste, vendiste Manso al narco, cobarde. ¿Cuánto te pagó el CJNG? ¿Cuántos alcaldes más vas a entregar, gobernador? Toda tu familia debería estar en prisión. Una señora se le plantó enfrente con lágrimas: tú lo dejaste solo, gobernador. Tú permitiste que lo mataran cuando pidió ayuda. Tú sabías exactamente lo que iba a pasar. Dime cuánto te pagaron por su cabeza. Un hombre le aventó flores a sus pies. Esto es lo único que mereces, traidor. Flores para todos los muertos que has entregado uno por uno. Flores para los 7 alcaldes que caen mientras tú sigues libre. Otro hombre se abrió paso. Tú diste las órdenes para que los guardias apartaran. Toda Michoacán lo sabe. El CJNG opera con tu protección. Una mujer joven con bebé. Mi primo era policía. Y le dijeron que tú ordenaste protección laxa, que dejaran a Manso vulnerable para que el narco lo alcanzara. ¿Cuánto cobras por cada alcalde que entregas? Ramírez Bedoya tuvo que casi correr hacia su camioneta blindada, rodeado por 20 escoltas armados, mientras cientos me insultaban. Lo expulsaron del funeral acusándolo de complicidad con el CJNG, y Manso no fue el primer alcalde asesinado bajo Ramírez Bedoya, fue el 7º en menos de 3 años. Enrique Velázquez de Aguililla, muerto con tortura. César Valencia, también de Aguililla, emboscado en su camioneta. Guillermo Torres de Churmuco, ejecutado en Taquería de Morelia. Yolanda Sánchez de Cotija, secuestrada y asesinada. Marta Laura Mendoza de Tepalcatepec, atacada en su casa. Salvador Bastida de Tacámbaro, asesinado con su escolta. Y ahora Manso con su hijo en brazos. 7 alcaldes bajo el mismo gobernador, 7. Y la pregunta que arde en todo Michoacán es: ¿cuántos más vas a entregar, Ramírez Bedoya? ¿Cuántos alcaldes más tienen que morir bajo tu gobierno antes de que alguien investigue tus vínculos con el CJNG? ¿En cuántos de esos 7 casos diste órdenes similares de protección laxa? ¿En cuántos minimizaste advertencias para facilitar que el narco los alcanzara? ¿En cuántos les dijiste a guardias que no asfixiaran a los alcaldes para que el cártel tuviera campo libre? ¿Por qué 7 alcaldes en 3 años bajo un gobernador que coordina esquemas de protección no es mala suerte en incompetencia? Es patrón criminal sistemático. Es evidencia de que estás entregando alcaldes al crimen organizado deliberadamente, ya sea por dinero, por miedo o por complicidad directa. Y 11 días antes de asesinar a Manso ejecutaron a Bernardo Bravo en Apatzingán, mismo estado, misma denuncia de extorsión del CJNG, mismo método en evento público. También sus escoltas se apartaron por órdenes del gobernador. También le dio protección laxa entre Bravo y Manso 11 días. 11 días donde el gobernador pudo revisar protocolos, depurar escoltas comprometidos, modificar estrategias. ¿Qué hizo? Nada. Mataron a Bravo y siguió igual. 11 días después mataron a Manso con el mismo patrón. Si conocen otros casos de alcaldes amenazados o tienen información sobre infiltración en seguridad, compartan esta información para que más personas conozcan estos patrones. Pero Manso sí pidió ayuda. Le pidió auxilio 6 veces de manera documentada. Primer llamado en septiembre: después de detener el Rino necesitamos urgencia, extrema presencia del Ejército y Guardia Nacional porque recibimos amenazas directas del crimen organizado. Segundo llamado una semana después, cuando declaró código rojo y canceló fiestas patrias porque atacaron a sus policías: hacemos llamado urgente para que respalden a Uapan con toda la fuerza del Estado porque no podemos solos. Tercer llamado primera semana de octubre, solicitando armamento pesado para sus policías, pidiendo ametralladoras Minimi. Cuarto llamado, 8 de octubre, 24 días antes de morir: no dejen solo a Tancítaro en combate de delitos federales. Quinto llamado a mediados de octubre, pidiendo que no retiraran los pocos elementos desplegados. Y el sexto fue el más desgarrador, 3 semanas antes de morir: no quiero ser un presidente municipal más de la lista de ejecutados. No quiero que la policía municipal siga haciendo estadística. 6 súplicas desesperadas documentadas, y la respuesta fue mandar 14 elementos que obedecieron órdenes del gobernador de apartarse. Ahora, la cadena completa del crimen. Nivel 1. El Mencho ordenó personalmente la venganza por exhibir al Rino en calzones. En la lógica del narcotráfico, esas humillaciones públicas no se perdonan. No es decisión regional, es orden de cúpula con todo el respaldo del cártel. Nivel 2. La orden bajó a Runo y R2, hermanos identificados en 2012 como segundo y tercer hombre del CJNG. Runo recibía órdenes directas del Mencho para drogas a Estados Unidos.
Estos hermanos son estructura de confianza absoluta. Ellos coordinaron toda la operación de venganza. Nivel 3. Runo y R2 transmitieron la orden a El Prangana, operador de alto nivel en Uruapan y Apatzingán. Él coordina extorsiones a aguacateros, controla células de sicarios, administra casas de seguridad. Él diseñó específicamente cómo se ejecutaría el ataque. Él eligió momento, lugar, sicario. Nivel 4. El Prangana no contrató sicario externo, eligió a su propio sobrino. El cuate es familiar directo, es familia de sangre dentro de la estructura. El operativo era tan delicado que necesitaban a alguien de absoluta confianza, alguien que no fallara, alguien dispuesto a morir o ser detenido sin hablar. Por eso eligieron a el cuate, porque era familia, porque lo conocían desde niño, porque sabían que cumpliría hasta las últimas consecuencias. Nivel 5. Los facilitadores internos. Pero el cuate no pudo ejecutar el ataque solo. Alguien le filtró información detallada. Alguien le confirmó horarios exactos. Alguien le dijo que el alcalde estaría sin chaleco. Alguien le avisó que sería evento familiar masivo. Y algunos de los 14 elementos recibieron dinero o instrucciones del gobernador de apartarse. Por eso uno ejecutó a el cuate cuando estaba sometido, para silenciar la única prueba viva que podía delatar a todos los traidores. Los números del crimen: 50,000 pesos a los 3 sicarios del operativo, 35,000 adicionales a filtradores que dieron ubicación exacta, 20,000 3 días antes y 15,000 al día siguiente. Ya rastreamos esos movimientos, ya identificamos a las personas. Pero falta lo más importante: ¿cuánto más pagaron a escoltas que se apartaron? ¿Cuántos de los 14 cobraron? ¿50,000 por cabeza? ¿100,000? ¿200,000? Para el CJNG, que extorsiona decenas de millones mensuales en aguacate, comprar guardaespaldas federales son centavos insignificantes. Y eso explica por qué un escolta ejecutó al sicario para protegerse, porque si el cuate confesaba nombres bajo interrogatorio, todos los guardias comprometidos caerían detenidos por complicidad en homicidio calificado. Y hay otro elemento: la pistola de 9 milímetros que usó el cuate no era nueva, ya tenía historial criminal en operaciones del CJNG. El 17 de septiembre, esa pistola ejecutó a 2 personas apodadas Omi y Águila en Calzoncín. En octubre apareció en operativo de Huertas, donde hubo enfrentamiento. El 1 de noviembre mató a Manso. Misma arma entre operativos del cártel. Eso confirma que no fue ataque improvisado, fue venganza planificada desde agosto, desde que Manso exhibió al Rino. En un plazo de 48 horas vamos a ir por todos los involucrados en este crimen. Ya hemos identificado completamente a el cuate y toda su red familiar. Ya sabemos con precisión quiénes son el Prangana, Runo y R2, y cómo operan en la estructura del cártel. Ya tenemos en custodia a los 2 sicarios cómplices que están confesando los detalles del operativo. También vamos a ir con toda la fuerza de la ley por los traidores internos que facilitaron este asesinato. Ya identificamos al elemento de seguridad que recibió 20,000 pesos 3 días antes del ataque. Ya tenemos localizado al otro que recibió 15,000 pesos. Ya sabemos exactamente quién mandó el mensaje 2 horas antes del ataque confirmando que Manso iba a estar sin chaleco antibalas y acompañado de su hijo. Y sabemos con certeza cuáles escoltas de la Guardia Nacional cobraron dinero del cártel para apartarse deliberadamente durante el ataque. Ya rastreamos todas las transferencias sospechosas, ya identificamos los depósitos bancarios sin justificación legal, ya tenemos en nuestro poder los videos de las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos donde realizaron esos retiros. En 48 horas todos estos traidores van a caer detenidos por complicidad en homicidio calificado. Van a enfrentar exactamente los mismos cargos criminales que si ellos mismos hubieran jalado el gatillo y disparado contra Manso, porque filtrar información confidencial de seguridad al cártel, cobrar dinero sucio para apartarse deliberadamente cuando atacan a la autoridad y ejecutar al sicario para silenciarlo y evitar que declare no son simples fallos de protocolo o negligencia administrativa, son actos criminales premeditados que facilitan y permiten el homicidio, y se castigan con la misma severidad que el acto de apretar el gatillo y disparar el arma. Ya identifiqué de manera completamente detallada a Osvaldo el Cuate Gutiérrez y toda su red de operadores. Ya sé con precisión quiénes son el Prangana, Runo y R2 y cómo operan en la estructura del CJNG. Ya sé cuáles escoltas de la Guardia Nacional cobraron dinero del cártel para apartarse durante el ataque. Ya sé quién dio la orden específica de ejecutar al sicario para silenciarlo.
Ya sé que el gobernador Ramírez Bedoya dio instrucciones verbales de protección laxa y negligente que permitieron que todo esto sucediera. Ya sé cuánto dinero exactamente pagó el CJNG por cada traidor que participó en esta operación. Y en 48 horas caen todos sin excepción: el operador del cártel, los escoltas traidores, los que filtraron información confidencial, los que cobraron dinero del narco, todos. Porque esto no fue un simple fallo de seguridad ni un error operativo. Esto fue una entrega coordinada y premeditada de una autoridad al crimen organizado. Y las entregas deliberadas se castigan legalmente como complicidad directa en homicidio calificado. Pero hay una pregunta fundamental que me quita el sueño y que México entero se está haciendo. El gobernador Ramírez Bedoya dio esa orden de protección laxa y negligente por simple incompetencia administrativa o sabía exactamente lo que iba a pasar y cuáles serían las consecuencias. ¿O hay algo todavía más oscuro y criminal detrás de todo esto? ¿Tiene vínculos directos y operativos con el CJNG? ¿Le pagan dinero del cártel por entregar alcaldes al crimen organizado? Por eso exactamente 7 alcaldes han caído ejecutados bajo su gobierno en menos de 3 años. Porque cuando le dices deliberadamente a 14 guardaespaldas federales que no protejan de verdad y con todos los recursos disponibles a un hombre que sabes perfectamente que lo van a matar porque ha recibido amenazas documentadas, cuando esas órdenes de protección laxa coinciden perfectamente con lo que el cártel necesitaba para poder ejecutar el ataque, cuando los escoltas que tú personalmente elegiste y asignaste resultan haber cobrado dinero del narco para apartarse, cuando tu estado tiene el récord de 7 alcaldes ejecutados en apenas 3 años de gobierno y cuando finalmente lo matan exactamente como él advirtió en 6 llamados desesperados pidiendo ayuda, eso deja de ser negligencia administrativa o incompetencia. Eso es complicidad criminal directa. Eso es entregar deliberadamente y con conocimiento de causa a autoridades municipales al crimen organizado. Y la única pregunta que queda en el aire es, ¿lo haces por dinero que te paga el cártel, por miedo a que te maten, o porque directamente trabajas para ellos como operador político? Dylan, ese niño inocente de apenas 4 años con la camisa completamente empapada de sangre de su papá, va a conocer toda la verdad completa de lo que pasó. Va a saber que el cuate jaló el gatillo y disparó el arma que mató a su padre. Va a saber que escoltas de la Guardia Nacional cobraron dinero del cártel para apartarse deliberadamente. Va a saber que el gobernador dio órdenes específicas de no proteger de verdad a su papá. Y va a saber que su papá murió no porque el CJNG fuera más fuerte militarmente, sino porque quienes juraron protegerlo y dar su vida por él lo traicionaron de la manera más cobarde mientras cobraban dinero del narco o seguían órdenes criminales del gobernador que lo entregó. 50,000 pesos costó comprar a los 3 sicarios que ejecutaron el operativo. 35,000 pesos costó comprar la información confidencial de seguridad que necesitaban. ¿Cuánto dinero exactamente costó comprar a los guardaespaldas federales que se apartaron deliberadamente? ¿Cuánto costó la orden criminal del gobernador que los hizo apartarse y dejar vulnerable al alcalde? Esas preguntas fundamentales vamos a responder con evidencia y pruebas, porque los traidores no solamente visten sudadera blanca y disparan pistolas 9 milímetros en las calles, también visten uniforme oficial de la Guardia Nacional y obedecen órdenes criminales de gobernadores corruptos. Y todos, absolutamente todos, van a pagar por este crimen.